Confederación General de Trabajo. Buen día, Julio, ¿cómo te va? Acá bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bienvenido a Justicialismo Peronista, que conducimos en esta casa y familia militante que es Radio Caput. ¿Cómo estamos para el 24? En defensa, en ese acto maravilloso que va a suceder en la Plaza del Congreso, ¿no? En defensa de todo, del pueblo, de la nación, de la democracia. Bueno, muy entusiasmados porque todo lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país demuestra que la consigna "la patria no se vende" caló hondo, no solo en el movimiento obrero, sino en amplios sectores de la sociedad. Hoy le tocó a la CGT estar a la cabeza, como muchas veces en la historia, ¿no? Seguro. Estar a la cabeza de esta situación por, digamos, la cefalía que tiene la política de oposición, ¿no? Esta es una responsabilidad también que hay que reconstruir el peronismo y el movimiento nacional, pero hoy está claro que no solo la concentración que va a haber en el Congreso de la Nación para respaldar a los legisladores, tanto diputados como senadores nacionales, que defienda, como decía, la Constitución, la República y los derechos de todos los argentinos, ¿no? Pero también esto se está dando a partir del plenario de elecciones regionales y del accionar en cada uno de los rincones del país. Creo que vamos a tener una jornada, digamos, estupenda, de vocación profundamente democrática y demostrar que el pueblo argentino no se va a dejar llevar por ideas que hasta sorprendieron hasta en ese lugar tan especial que fue el foro de Davos, ¿no? Donde están los empresarios de todo el mundo, y se cruzó la visión del gobierno actual de regalar todo con la posición de los más poderosos, los súper ricos del mundo, digamos, ¿no? Los Rockefeller, los Disney, todos estos que salieron a decir que era necesario vivir en el mundo para digamos, para vencer las desigualdades, un sistema tributario más equitativo, donde los más ricos pongan más. Lo contrario del camino que está eligiendo la Argentina, que eligió el gobierno de la Argentina, ¿no? Y además también creo que es trascendente, ¿no? Así como muchos se sintieron mal por la posición que la Argentina llevaba en el plano internacional a partir de su gobierno, hay que leer el mensaje que el Papa Francisco dio al encuentro de Davos, donde evidentemente creo que expresa más fidedignamente no solo a los trabajadores, no solo a los católicos, sino a todo el pueblo argentino, ¿no? Es la visión que la Argentina históricamente ha tenido para vencer los problemas de las inequidades y las desigualdades que están golpeando hoy a toda la humanidad. Seguro. Además, es muy importante rescatar dos conceptos de lo que dijiste. Uno, que el movimiento obrero organizado es, sin lugar a duda, de la Confederación General de Trabajo, con 74 regionales en todo el país. O sea, son como sucursales de la CGT para los oyentes. Es la columna vertebral del movimiento nacional peronista, sin lugar a duda. Y fue históricamente el dispositivo de poder de nuestro conductor Juan Domingo Perón. Ese fue el dispositivo de poder histórico. Por eso cuando le ofreció al Ministerio de Ejército, también pidió la Secretaría de Trabajo y Previsión, departamento en esa época, porque de ahí iba a usar como palanca para poder llegar a todos los rincones de la patria, ¿no? A través de todas las seccionales sindicales que había en el país, que en esa época incluso la acción sindical o los sindicatos estaban considerados ilegales, ¿no es cierto? Así que bueno, toda esa historia la sabemos perfecta. El otro concepto que rescato también, igual que el BRICS, tomando otra asociación así mundial, está marchando la teoría de Estado de la tercera posición justicialista, y eso también se manifestó en Davos. Yo, rascando un poco el fondo del tarro, hablé con Jean-François Copé de Francia, que es un dirigente de la Unión del Movimiento Popular, y me dijo que eso es lo que se expresó. No socialismo, sino el socialismo con una vertebral en la justicia social. Y entonces me llama la atención, primero, que se quedaron todos sorprendidos, es decir,
el país donde se inventó el peronismo aparece diciendo lo que dice, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado, que acá se lo tome como una expresión de que el mundo va al socialismo, cuando no. Casualmente se repite aquella historia que contó Perón, que en 1972 las 2/3 partes del mundo, en virtud del movimiento de países no alineados, estaban en la tercera posición de Perón. Entonces creo que los muchachos han vuelto a recoger la piola, el hilo, y están en esos procesos, ¿no? No sé qué opinión o qué impresión tuviste vos. No, tal cual, digamos. Hoy lo que hay que recuperar es el peronismo, ¿no? Las banderas históricas del peronismo. Uh-huh. El peronismo tiene un proyecto muy claro, uh-huh, y en un país tan rico como la Argentina uno no puede aceptar que los que gobernaron a nombre del peronismo hayan dejado el poder con 40 y pico % de pobres, ¿no? Claro. Esto es la negación, y de eso se ha valido como flautista de Hamelin para hacer aparecer que los que venían a eliminar la pobreza, cuando sabemos bien que esas ideas lo único que hacen es potenciar aún más la pobreza, la desigualdad social y la concentración económica. Y lo que sabíamos esto lo hemos visto con este DNU y la ley ómnibus, donde parece cada medida está dirigida a favorecer a un grupo económico a costas de todo el drama del pueblo argentino, y pisoteando. Creo que acá la única motosierra que usaron es para destrozar la Constitución Nacional, ¿no? No me cabe la menor duda. Que desde esa perspectiva, digamos, la visión también, la visión creo que errada, porque en un momento donde el mundo va al multipartidismo, al multilateralismo, hay que afianzar esa posición para el bienestar de la Argentina, y donde nos enfrentamos ideológicamente con los dos principales socios económicos de la Argentina, que son China y Brasil. Cuando está claro que Perón puso muy claro que el interés nacional, no había más amigos o menos amigos, sino había intereses. Entre las naciones hay intereses, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar en función de los intereses de la Argentina, acá nos han llevado a una aventura geopolítica que también va a tener consecuencias económicas para el conjunto de los argentinos. Habrá que ver qué nos dejan cuando se vaya esta gente, y qué tenemos que reconstruir. Por eso es tan importante lo del 24, que no termina solo ahí, y que expresa ya no, como te decía antes, no solo al movimiento obrero, sino a todos los sectores perjudicados por esta medida brutales que ha lanzado el gobierno de una forma, como ya acordamos vos y yo, totalmente fuera de los cánones de la Constitución Nacional. Así que se verá en el Congreso, aquellos que tengan patriotismo, que tengan la defensa de la Constitución, saben qué hacer, tienen que votar en contra de todo esto, y después el gobierno que vaya desmenuzando ley por ley las cosas que quiera modificar, porque podrán haber cosas en todo ese digamos, centenar de leyes que están modificando. Habrán cosas que es razonable que se puedan discutir y mejorar, pero no en una ley ómnibus donde está la Biblia y el calefón todo junto metido dentro en un gran cambalache, como bien lo definió el gran Discepolín, ¿no? Entonces esto es lo que vivimos hoy en la Argentina, y lo que te encontramos, es decir, cómo será la repercusión, ¿no?, internacional, es decir, las solidaridades que hemos tenido de centrales sindicales de América Latina. Ayer hubo un conversatorio muy importante de todas las CSA, con centrales sindicales de toda América, expresando la solidaridad con la Argentina. Va a haber manifestaciones frente a la Embajada Argentina en América Latina, en Europa, llevadas adelante por las centrales sindicales de Francia. En Francia, por ejemplo, va a haber en París, va a haber en Toulouse, al menos lo que se conoce, lo mismo comisiones obreras, lo mismo la Internacional del Servicio Público, las internacionales de comercio, de bancos, UNITO se han manifestado. Es decir, hay una masiva solidaridad con la Argentina y con el movimiento obrero argentino, ¿no? Pero mientras tanto
los trabajadores siguen perdiendo su poder adquisitivo, ¿no? Que esto Seguro. es lo que hay que ver, ¿no? Seguro. Cómo se va cumpliendo día a día este plan de concentración económica exagerada, y donde son solo amenazas, ¿no? Amenazas de protocolos ilegales, amenazas de descontar el día a los empleados públicos que están sometidos a un congelamiento salarial y sus salarios de los tres poderes del Estado están cayendo en picada, ¿no? Como no pasó en muchísimo tiempo en la Argentina, porque acá las medidas que favorecen a los sectores concentrados tienen su correlato en las medidas que están perjudicando seriamente los salarios de los trabajadores, ¿no? Seguro. Y bueno, y todo esto, lo que pasa con los inquilinos, lo que pasa con los jubilados, lo que pasa con todos los sectores que están siendo dañados, creo que va a generar una confluencia muy importante como expresión inicial de defensa de las instituciones, de defensa de la República, de defensa de la división de poderes, y lo que es fundamental, de defensa de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional, e inconstitucionalmente se lo quiere llevar puesto. Sí. Es fundamental, además, la puesta en valor nuevamente de la Confederación General de Trabajo como órgano natural del Movimiento Nacional Peronista también, como lo fue la CGE, la Confederación General Universitaria y la Confederación General de Profesionales. O sea, esos cuerpos orgánicos que hoy nos faltan, casualmente para el proyecto nacional y popular, en términos de autoridad política. Creo que la CGT en esto... Sí, nosotros creemos que fundamentalmente que esto es el otro camino, porque esto es una expresión de la resistencia, pero que hay que unar directamente la reconstrucción del peronismo y del movimiento nacional. Para nosotros la unidad nacional es central, pero la unidad nacional como la consiguió Perón, ¿no? Con ese famoso... Hoy la unidad nacional en la Argentina tiene una foto, que es el abrazo de Perón y Balbín. Entonces, nosotros tenemos que ir con un proyecto de desarrollo, de justicia social, de generación de empleo y de producción del empleo y la producción, no solo el peronismo, sino todos los sectores de la vida nacional, ¿no? Con ese proyecto. Pero antes que nada, tienen que estar los actores que lo impulsen. Y la CGT tiene que impulsar, volver al peronismo de Perón. En el peronismo de Perón, el movimiento obrero era la columna vertebral. Acá están los peronismos blancos, como el de Córdoba, están la socialdemocracia, están todos los proyectos que han ignorado en todos estos años al movimiento obrero, o lo han usado para las elecciones, para apoyar a tal o cual candidato, pero jamás han gobernado centralmente para los trabajadores o han escuchado la voz de los trabajadores ante los distintos temas. Yo te digo, nosotros el movimiento obrero viene reclamando algo que es responsable de esta decadencia argentina, que están vigentes las leyes de la dictadura. La ley de Martínez Dios de entidades financieras, lo que ha producido este verdadero disparate. Y lejos de atacar a la casta, que es la casta financiera, que es el verdadero cáncer que viene consumiendo la riqueza de nuestro país, en vez de atacar a eso, no, se lo protege aún más. Pero de este gobierno no podíamos esperar otra cosa. Ahora, todavía yo espero la autocrítica de quienes gobernaron todos estos 20 años, cómo no eliminaron una ley que fue la llave para cambiar un estado de bienestar que generó el proyecto de Perón, de Eva Perón y de Isabel, y cambiarlo por un proyecto donde la democracia parece ser solo un efecto formal, mientras es un decorado para que la usura financiera en la dictadura y después de la dictadura se siga llevando lo mejor de la producción de la Argentina, ¿no? No, es fundamental este concepto que acabas de tirar, porque se mezclan, entonces hacen un mezcladito y dicen que es peronismo, ahí reivindicando alguna vez la convertibilidad. Y cuando Néstor canceló la deuda externa con el FMI, lo hubiera sido lo lógico declarar la convertibilidad del peso con el dólar y prohibir toda operación en moneda extranjera en el territorio nacional.
Eso hubiera sido como lo hizo Alemania, como lo hizo Gran Bretaña después de la guerra, hubiera sido prácticamente la salida. Esto de que la convertibilidad, cuando la hicieron Curia, Carboneto y Moreno en el 89 era para 2 años, es como decir que suponete que los que descubrieron el virus del coronavirus dijeran, che, mirá que por 2 años nada más, después la cortamos. Una vez que vos ponés en marcha un sistema económico, de política económica, los efectos los ves a los 20 años. Bueno, el efecto producido maravilloso fue fue esto de que estos llegaran sin golpe de Estado. Es una cosa... Yo puedo creer que entre el gobierno de Rojas... Por eso la convertibilidad forma parte de esto. Son todos los mecanismos que se usaron en la democracia para saquear la Argentina. Seguro. Pero la base está en el sistema financiero, ¿no? Claro. La raíz del sistema financiero cambió una concepción, porque el sistema financiero no se maneja, no trae plata de afuera, se maneja con los ahorros de todos los argentinos. Sí, seguro. Y el ahorro nacional, en la concepción peronista de la economía, era usado con 2 funciones: para, digamos, apuntalar el consumo popular, que es una base fundamental, que ahora se lo quiere destruir, ¿no? Una base fundamental, de la economía, lo poco que queda lo quiere destruir, una base fundamental del desarrollo del mercado interno por el consumo, y la otra la inversión pública, que es fundamental. Ahora hasta la inversión pública nos quitan. Pero entonces el ahorro de todos los argentinos con todo el manejo del mercado de cambio, los bonos, los LELIQ, todas estas cosas que están ahí, lo único que hacen es saquear los ahorros de los argentinos, ¿no? Y lo hacen a través de la inflación y del cambio de posición, ¿no? Porque acá hay que ver, siempre habla, la inflación, pero la inflación... se perjudica a la mayoría de los argentinos, pero la plata no se fuma, alguien se lleva la parte del león, pero ¿no? por supuesto. Y esto está claro que hoy se profundiza mucho más, porque hablan del sinceramiento de precios, sinceramiento de las tarifas, sinceramiento de la luz, del gas, todo. Y ¿cuándo sinceramos los salarios? No, todavía más. Iba a ser una medida mínima que era convocar al Consejo de Salario, y se enojaron por la justa protesta de los trabajadores, y suspendieron la convocatoria a la mesa para discutir el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. En una Argentina donde los salarios van cayendo en picada, donde la desesperación de buena parte de nuestro pueblo y los sectores medios, ¿no? Fundamentalmente, no saben qué va a pasar, con esta vuelta a clase, dónde van a sacar la plata, la merma, digamos, de las vacaciones que ha habido este año, es fundamental por la pérdida adquisitiva, y además por el temor de saber que cómo van a afrontar este nuevo año escolar, ¿no? Entonces, muchos de los que votaron esto, cansados de la ineficacia de la política tradicional, ahora se están agarrando la cabeza, ¿no? Porque seguro. La motosierra no fue a romper la casta ni los intereses creados, sino fue la fuerza de choque que los defiende, ¿no? La motosierra está para destruir la Constitución Nacional y con ella los derechos de la mayoría de los argentinos. Sí, yo lo que quiero agregar también de que el camino no es la confrontación histórica de derecha y de izquierda, sino la opción histórica sigue siendo la misma, liberación o dependencia, y en este caso la liberación pasa por la tercera posición de Perón, no hay otra, por acá pasó Perón, y si vos vas a los países, bueno, vos viajás a Colombia, Perú, a todo eso, todavía siguen con el mismo sistema colonial del 1800, del siglo XIX. Entonces, ¿cómo puede ser que se reivindique hasta en Davos esa tercera posición bajo cuerda y lo reivindiquen el BRICS, ¿no es cierto? Y acá, o cuando vino Alexander Dugin a buscar también criterios, si había actualización sobre eso, y se trata de vender la anécdota maravillosa del socialismo nacional. Pero seguimos... Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que, digamos, los principios de Perón están en muchos peronistas, están en el movimiento obrero, han sido borrados por los que han conducido la suerte del país. Y la gente, la mayoría del pueblo,
no vive de palabras, ¿no? No hay que nombrarlo tanto Perón, hay que hacer las políticas de Perón, Sí, ¿no? lo que decía Perón. Y en esto cada vez que lo nombraron porque les convenía frente a una elección, pero jamás desarrollaron las políticas de Perón. Entonces, la gente terminó rechazando a los que gobernaban a nombre de Perón. Seguro. Y reconociendo aún que no era Perón, porque Fernández reconoció que era socialdemócrata, Sí, lo dijo, que era más partidario de los hippies de los 60 que de las 20 verdades. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a esperar de un presidente que al comienzo de su mandato se define de esa forma? Sí. Bueno, el resultado de la gestión está, ¿no? Por eso yo creo que lo de Massa es casi milagroso, ¿no? Lo de Massa haber llegado al 45% de la votación. 11 millones de votos. Cuando el país explotaba, que tomó la dirección de economía y sufrió la peor sequía que se conozca en décadas, y la pérdida de 22.000 millones de dólares, y sin embargo la Argentina llegó parada a la elección y tuvimos un candidato competitivo que perdió en el balotaje. Por eso hoy la responsabilidad de los legisladores, que es la primera mayoría en ambas cámaras, es fundamental. Pero esos legisladores hay que pedirle patriotismo, ¿no? Hay que pedirle peronismo, hay que pedirle sentido nacional, hay que pedirle que entiendan que no están para sacar ventajas. No están para sacar ventajas y no están para defender a la patria. Sí, que no es la Banelco 2 esto, ¿no? Nada que ver. Entonces, no confundirse, porque se rompieron un montón de cuestiones en aquella época desgraciada, pero esto es otra historia, es otro capítulo, y yo creo que tampoco se puede esperar. Ahí me decía un compañero, hay que esperar que se mueva la clase media, que lo votó, después de nosotros vamos a ver. Mirá, no hay tiempo para esperar un carajo acá. Acá lo que salimos el 24 a defender el acto en defensa de la democracia. Eso, perdóname, eso lo discutimos mucho. Es decir, acá hay un tema central, no es que estamos apurando la protesta. Los tiempos los marcó el gobierno, con el DNU y con la ley ómnibus. Los marcó el gobierno. Entonces, nosotros hemos respondido. Fíjate si nosotros con eso no esperemos que salga la clase media perjudicada por esto y todo. Y bueno, después cuando hacíamos una medida en febrero van a decir, ¿cómo? Salió la ley ómnibus y la CGT ahora se acuerdan de Piluchar. Claro. No, los tiempos los marcó el gobierno. No fue un invento de la CGT. La CGT respondió como se debía a medidas que pretenden cambiar de cuajo los derechos que consagra la Constitución, violando la Constitución Nacional y perjudicar a la mayoría de los argentinos, ¿no? Pone bandera de remate a nuestro país, ¿no? En un tema que elogiamos a Estados Unidos, pero andá extranjero a comprar tierras en Estados Unidos, te sacan volando, ¿viste? Entonces, lo que está haciendo este gobierno lo hacen los países cipayos, los países que entregan la riqueza a unos cuantos vivos, que se llenan, digamos, es lo contrario a un proyecto peronista, y nos quieren hacer volver a antes de Irigoyen. Claro, antes de Irigoyen éramos el séptimo país del mundo. Y el primero en hambre. O el 80% del país del mundo eran colonias. Claro. Toda África estaba colonizada, Asia, todo esto. Pero además, en esa Argentina, el 80% de la población, o el 90%, vivía en la más absoluta de las miserias. Sin derechos, sin y la nada. expectativa de vida de los argentinos era de 40 años. Seguro. Por las condiciones que vivía. Entonces hay que contar toda la historia entera, ¿no? En cambio, las épocas que no hubo pobreza en la Argentina, la época que hubo plena justicia social, que todo el mundo accedía a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, que la única preocupación era esforzarse para mejorar en su condición. Esa es la Argentina que generó Perón, Evita y hasta Isabel en su último tiempo, ¿no? Y sí, con la ley de contrato de trabajo, que tiene 310 artículos, la 20.744. Obvio. Por favor. No, pero además el salario real en la Argentina, el punto más alto en su historia, fue en el año 74 y comienzo del 75. Seguro. Hoy estamos años luz. ¿Qué es lo que puede comprar un trabajador
qué cantidad de bienes puede comprar con su salario. Seguro. Entonces, no estamos hablando, acá se usan No, cifras mentirosas seguro. porque se trabaja sobre la mentira, Seguro. se trabaja sobre la desinformación. Seguro. Y ahí también tenemos que hacer un mea culpa con el mal manejo que hubo de la educación en la Argentina. Porque si el peronismo llegó a ser lo que es porque Perón priorizó la educación. Sí, sí. Nosotros teníamos un pueblo culto, un pueblo que sabía ver la realidad, y que además no que tenía, lo llevaban de la nariz, y que además sabía tenía, elegir su destino porque tenía información para elegir su destino. Eso es lo que te y ahí quería también decir. Tiene que haber una autocrítica de la vuelta a la democracia, ¿no? Seguro, es lo que te iba a decir, esa cultura que generó Perón, ese acceso y aparte la gestión del conocimiento perfecta que hicieron. Calculá que la escuela era una unidad política neutral. Vos dices, no, eran demagogia los libritos. No, era una unidad política. ¿Saben por qué? Porque se construyó la unidad de destino del pueblo, esa unidad de concepción, y que los pibes a los 13 años te escribían en el pizarrón, independencia económica, soberanía política y justicia social, tengo la foto, no era casual. O la ciudad infantil donde iban los pibes de 8 a 14. ¿Sabés dónde lo tiene ese modelo? Hoy en Lausanne, en Suiza. En Suiza, en los cantones suizos, los pibes de los 8 a los 14 años van a hacer prácticas políticas, trabajos prácticos políticos. Y actúan como si fueran parlamentarios, como si fueran concejales, dirigentes sindicales. Bueno, tenemos que volver. Por favor. Acá se rompió el concepto de comunidad. Claro. Los gobiernos de la democracia. Y entonces, este hombre viene a sepultarlo eso, ¿no? Bueno, tenemos que renacer. Tenemos que resistir, defender la Constitución Nacional, defender los derechos de la Constitución, que no... y bueno, el Papa Francisco en su momento lo definió como el flautista de Hamelin, ¿no? Seguro. Pero para que haya un flautista de Hamelin, tiene que haber una parte de la sociedad, y precisamente la clase dirigente, que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Son dos cosas a la vez, ¿no? Es cultura. Entonces, bueno, ahora son pocos días, estamos trabajando por el 24 con firmeza, confiamos en que va a ser muchísima la gente, cada vez son menos los confundidos, y sabemos que en febrero la reacción popular va a ser incluso muchísimo más amplia, pero hoy estamos enfrentando, hay que frenar este DNU inconstitucional, hay que frenar esta ley ómnibus como sea, y bueno, esa es la tarea patriótica del momento, ¿no? Muy bien, señor. La verdad, Julio, más claro echarle agua, como decía, ¿no? Y algo muy importante, estamos frente a una verdad, porque la verdad, la realidad es la única verdad. Y estamos, no hay que debatir la realidad, es decir, vamos a esperar. ¿Qué querés esperar, hermano? Como algunas agrupaciones dicen que no van a asistir. Bueno, acá vamos a tener que establecer la divisoria de agua, los que están a favor, los que están en contra. No hay otra posibilidad. Porque la única verdad es la realidad, como decía Aristóteles, como decía Santo Tomás de Aquino, que siempre lo destaca el Papa Francisco, y como lo decía Perón, obviamente. Así Tal cual. Bueno, querido. Abrazo enorme, Omar. Gracias, querido, igualmente. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, y nos encontraremos en lucha lunes, martes y miércoles a full. Perfecto. Chao, querido. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chao, chao, hasta luego. Y bueno, vamos a meter un poquito de